quien ya se encuentra aquí en los estudios. Buenas noches, alcaldesa, ¿cómo está? Y que ha dicho, entre otras cosas, que este documental o el contenido del documental coincide en gran medida con el espíritu de la reforma del transporte que ella quiere o está promoviendo. Vamos a ver entonces, como les decía, unos extractos del documental. This is Lima, Peru, where for every 100 vehicles there are on the road, 2.7 people will die. On a more positive note, Peru is one of the world's largest exporters of produce. And that is why I'm here. Really watch where I'm going. In just 1 week's time, I will be delivering a load of fruit to market on the most dangerous tricycle you've ever seen. Before I can get going, I have to wait for an entire family of jaywalkers. Then I pass a VW Bug being towed, and then I land in the roundabout from hell. This is crazy, man. It's a basic free-for-all with everybody trying to take first place. Nobody's following lane markers. Nobody's using a blinker. And the cops don't seem to care. Oh, you're gonna cut in front of me. How classy of you, cop. The gridlock in this town is dastardly, which is why I really don't mind being on the bike. Other ways for motorcyclists' lives to get lost in Lima include hitting pedestrians, hitting speed bumps, wow, and hitting potholes. Sorry, don't pinch me, don't pinch me, don't pinch me. There's also pollution, Holy smokes. sudden stoppers, and trucks that don't use their blinkers. Use your signal, buddy, use your signal. Vehicles cutting each other off is so common here, the cops don't even mind it. How you doing, copper? I'm not doing anything wrong, right? I'm doing everything okay, cutting you off like this without signaling. Sí, sí. Stand like this. Ah, that makes more sense. Only 50,000 accidents in Lima last year. My ultimate driving test in Lima might turn me into a statistic. Well, no. Y vamos ahora con la alcaldesa de Lima para conversar sobre esto y la famosa reforma del tránsito. ¿Cómo está, señora Villarán? Muchas gracias por venir Buenas aquí. noches. ¿Qué tal? Sabemos que usted ha saludado la existencia de este reportaje y la difusión, y aunque muchas personas lo han criticado porque no les gusta que se hable mal de nuestra ciudad, lo cierto es que yo lo he visto completo y lo que dice es cierto. El tráfico en Lima es caótico. Me imagino que usted saludaba la veracidad, pero también me imagino que usted se siente en la obligación de decir cuándo vamos a tener la solución a esto. 30 años, nadie ha hecho nada por reducir el caos, la informalidad, el desorden, los accidentes. Y claro, mirar esto en un documental de Discovery Channel no es grato, pero me parece positivo. Mirar cara a cara este caos que genera desorden, que genera muertes, accidentes, personas con discapacidad, tiempo perdido, porque eso es lo que estamos enfrentando en la reforma del transporte. Reforma que nadie quiso enfrentar y que estamos haciéndolo. Claro, dirán, pero ¿dónde está la reforma del transporte de la señora Villarán? ¿Cuánto ha avanzado esa reforma? No se ve cuánto ha avanzado, ¿dónde estamos? Y entonces yo les respondo todo, y tú que eres abogada sabes perfectamente que no se puede cambiar la informalidad, el caos, las mafias, las prebendas, todo lo que existe alrededor de un sistema tan desordenado de transporte y tránsito en Lima, si no es cambiando las reglas de juego, las leyes. Hay 13 nuevas ordenanzas que se han dado desde el primer momento en Lima. Primer punto. ¿Cumpliendo? Y se están cumpliendo. Congelar la flota del transporte. Quiere decir, ni una combi más entra en la ciudad. Pero también nos dijeron que iban a haber menos. Que por se iba ejemplo, a retirar combis, ¿qué pasa con eso? Claro. Segundo, chatarreo histórico. No se había chatarreado en Lima y en el Perú nunca un bus, una cúster, una combi. Se han chatarreado más de 1.700 que han salido de la circulación, no han vuelto a entrar, es decir, tenemos menos y estaremos chatarreando para finales a 2.700.
Más. Entonces, sí se ha dado también una tercera ordenanza. 4.400 unidades es todo lo que va a retirar de la oferta que hay en este momento. Resulta poco, ¿no? No es eso, porque del conjunto, ahora tenemos, Mario, tenemos 31.500 unidades pequeñitas, combis, cústers, hasta buses. Sí. Hay un poco más de buses. Necesitamos llegar a 16.500, pero de un tamaño mayor. ¿Sí? Esta es la ordenanza del bus patrón. O sea, hemos visto la ordenanza que congela el ingreso de nuevos buses. La ordenanza del chatarreo y el chatarreo efectivo. Es muy importante Perdone que insistamos. Usted misma nos ha dicho que se necesita tener solo 16.000 y nos ha dicho que va a retirar 4.000, pero que tenemos 31.000. Entonces la matemática nos va diciendo que seguimos con un enorme exceso. No es que le estemos responsabilizando a ustedes, pero ¿qué le decimos a la gente? ¿Cuándo se van esas 10.000? ¿Dentro de 4 años? ¿Dentro de 5 años? Parte de las condiciones que tienen que cumplir aquellas personas que quieren entrar, que son transportistas, como empresarios y consorcios en la licitación de los nuevos corredores, que son 5 corredores por donde pasan 5 millones de viajes, es justamente renovar su flota. Ellos chatarrean sus vehículos antiguos y ponen vehículos de una menor antigüedad. Para decirlo en corto, con esta reforma que estamos haciendo, que ha comenzado con las leyes, como te dije, ni una combi más, chatarreo, sistema integrado de transporte, cómo se complementan los buses con el metro o tren, con el metropolitano, todo ese engranaje, toda esa red, también se han dado 13 ordenanzas hasta el transporte escolar. Todo lo que no estaba regulado se ha regulado. Primer paso. Segundo paso, todo lo que es necesario cambiar tiene que ver con mentalidades, tiene que ver con cultura, tiene que ver con mafias que se enfrentan. Si no hubiese reforma del transporte, habrían habido 10 convocatorias a paros en Lima Metropolitana contra una reforma que no existe. Sí están dándose todos los pasos para que el 19 de septiembre se abran los sobres con las precalificaciones para otorgar estos 5 grandes corredores. 19 de septiembre. 19 de septiembre será irreversible. No va a haber cambios en esa fecha. Y luego del 19 de septiembre, ¿cuándo comienzan a funcionar estas empresas modernas que tienen que renovar? Hay algunas imágenes que he traído que sería bueno si las pueden pasar, porque como justamente la pregunta es ¿por qué no se ve la reforma del transporte? Podemos imaginar esta extraordinaria manera de transitar por la ciudad que va a significar la reforma del transporte en nuestra ciudad. ¿Cuándo comienza el primer corredor a funcionar? En junio del 2014. ¿Cuándo empiezan los otros 4? A finales del 2014. Pero toda la reforma, un 60% de esta estará lista para cuando yo termine mi mandato. ¿Y el 100%? Y eso es irreversible. Y eso es lo importante. No podrá regresar ni el caos ni la informalidad. No podremos regresar al antiguo sistema. ¿Y qué cosa es el antiguo sistema? Y esto probablemente no lo sabemos. Es un sistema comisionista afiliador. ¿Qué significa comisionista afiliador? Que yo tengo en mi casa sentado, recibo mi platita porque tengo una ruta que me han adjudicado por 6 meses o por 1 año, pero no tengo idea de lo que es tener un bus. Yo llamo buses a dueños de buses. Los dueños de buses no tienen personal, llaman choferes, los choferes a sus cobradores, y así van afiliando por comisiones. Ahora, el gran salto que están dando estos hombres, empresarios, que se la jugaron y alimentaron a sus familias, sacaron adelante sus proyectos de vida, es pasar del emprendedor informal al capitalista empresario, hoy día en consorcios que se agrupan y compiten
Alcaldesa. Y con todos a bordo. Eso es lo importante. Alcaldesa, aparte de las unidades que se van a retirar para el chatarreo, que es por la antigüedad del parque automotor, claro, entendíamos nosotros vamos que a pasar también, de 22 años promedio a 10 años de antigüedad. Pero aparte de eso, entendíamos que se iban a retirar líneas no por antigüedad, sino porque estaban superpoblando, digamos, la oferta de micros, y además porque se hacían innecesarias en la medida en que estaba el metropolitano y otras vías de comunicación que se han establecido. ¿Ese retiro de unidades cuándo se va a producir o en qué medida se ha producido ya? Las que compiten con el metropolitano y las que compiten con el tren, en particular. A ver, es muy buena la pregunta. En la Tupac Amaru se han retirado las que compiten con el metropolitano en esas rutas, además de incrementarse 11 alimentadoras. O sea, allí se ha dado un ordenamiento de toda esa avenida, que es la que compite en la zona más álgida, ¿cuántas Naranjal, unidades etcétera. más o menos se retiraron allí, sabe? Me acuerdo si bueno, son... si no tiene no no pasa nada. No recuerdo la cifra, pero se han retirado todas aquellas que competían. Pero lo que va a ser en este tiempo, junio, todos estos meses, cada mes que viene, una más hasta el final del 2014, es justamente ir retirando esas 28 rutas superpuestas que son la sopa de fideos que generan la congestión de Lima. Todo lo que pasa junto al tren, por ejemplo, lo va a retirar todo lo que pasa junto al tren se va retirando poco a poco porque se organizan de una manera distinta las rutas. ¿Y estará finalmente retirado para el final del 2014? Al 2014 tendremos el 60% de la reforma del transporte. Estas imágenes que vemos acá, pero hay algo que es importante, yo no tengo aquí, probablemente lo tengan, pero Lima tiene una gran oportunidad y quisiera más bien decírselas, ya que no sé si tengo el gráfico, que es un gráfico muy importante. No tiene Santiago, no tiene Colombia, Bogotá, esta oportunidad que tenemos nosotros. En Lima, a pesar de todos los automóviles que ingresan privados, coches privados, cada año, y son muchísimos a la ciudad, sin embargo, solo el 17% de nosotros tiene carro privado. El resto se transporta en buses, usa el transporte público de pasajeros. Si es contemplando los taxis, el 81% de los limeños usamos transporte público de pasajeros. Tener la reforma, es decir, cambiar el sistema del transporte público de pasajeros, hace que nosotros tengamos un sistema completamente distinto, mucho más igualitario, mucho mejor, el que está utilizándose y viviéndose en las grandes ciudades. En Santiago, es más del 60% que usa el transporte privado. Alcaldesa, ellos perdieron esa batalla. Vamos a hacer un resumen entonces. Usted nos promete que para mediados del próximo año, pero sobre todo para el final de su gestión, el 60% del transporte está solucionado. Eso nos lleva a la pregunta final que le quería hacer Mario. Y con eso terminamos. Quería saber si eso y otras iniciativas que ha puesto en marcha la están haciendo pensar en la posibilidad de volver a postular a la alcaldía en el 2014. Lo que quiero decirte en este momento... No me diga que no está en su agenda. Final, es que en mi agenda está aprovechar estos minutos breves y generosos que me dan, que me permiten llegar a las familias, para pedirles a todos que confíen en que este cambio se está dando y que vamos a librar nuevas batallas, pero esta es la gran batalla por Lima, por el orden, por la formalidad, y que soy comprometida en eso. Ese es mi compromiso. Muchas gracias, presidente.